observación, ya. Veamos. Habíamos visto hasta aquí, hasta sacar el conjunto A. Este ejercicio nos dice que ahora debemos probar, ya después de haber encontrado el conjunto, vamos atrás un poco, ¿no? Después de haber encontrado el conjunto A, que aquí nos pedía, que vimos la anterior clase, ¿sí? Todo esto vimos la anterior clase, ¿ya? Y sacamos el conjunto A, que está aquí en rojo, ¿ya? Que está aquí en rojo. Este es el conjunto A. Por tanto, ahora quiero esta función probar que es inyectiva, sobreyectiva, y por lo tanto biyectiva y la inversa. Entonces, primero, tengo la función y como habíamos visto esto ya, que esto es solo de cambiar a la función por x1 y por x2, ¿recuerdan? La función le pusimos igualito. Entonces ahí multiplico en cruz y me queda lo siguiente, ¿no es cierto? Multiplico en cruz, de ahí hago distributiva y nos queda así, ¿no es cierto? 10 por 10, 100. 10 por menos 2x cuadrado, 2x sobre 2, 2x2, perdón, me queda menos 20x. Más, por más, 3 por 10, 30x1. Más por menos, menos, 3 por 2, 6x1, x2. Hacemos lo mismo acá, 10 por 10, 100. 10 por, digamos, menos 2 por 10, menos 20. 10 por 3, 30. Y menos 2 por 10, menos 2 por menos 3x2, 6x2. Veo las que están Profe, igual. ¿Mandé? una pregunta. ¿Por qué quedaba 10? ¿Por qué es igual a 10 más 3x2? ¿Por qué era el 2? Pues esto de aquí, donde dice, aquí lo que estoy señalando. Ajá. ¿Por qué era quedaba x2? Ya, ¿por qué? Porque acuérdate que para probar que es una función inyectiva, hay que hacer que x1 sea igual a ¿qué? A x2, ¿no es cierto? Entonces, a la función que Mm, nosotros teníamos, le cambiamos al 1 por x1 y al otro lado por x2. Por eso es que esa era la función. Entonces, por eso a este le poníamos x1, x1, como ves, y a este x2 y x2. ¿Cuál era la función que teníamos? 10 más 3x, ¿sí? Sobre 10 menos 2x, ¿sí? Y a ese le cambiamos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Dudas de ahí? No, gracias, profe. Ya, entonces ahí sí multiplicamos en cruz lo que estábamos viendo, ¿sí? Multiplicamos en cruz, vemos aquí, multiplicamos en cruz lo que habíamos visto, distributiva, ¿ya? Simplificamos, ¿qué simplificamos? Este 100 con este 100, bien. Este 6x con este 6x. ¿Por qué puedo simplificar? Porque tienen el mismo valor, la misma incógnita y son del mismo signo, ¿ya? Y ahí me ha quedado esto, 20 más 3x1, 20 menos x2 más 3x1 y el menos 20x1 más 3x2. Entonces, ¿qué hacemos? Transposición de término. Todo lo que tenga x1 al un lado y todo lo que tenga x2 al otro lado. Mire, ¿qué me ha quedado? 50, ¿por qué? El 31, si le cambio este a este lado de acá, ¿sí? Como está negativo, se hace positivo. 30 más 20 se hace 50x1. Lo mismo hago con este. Este que está negativo pasa a este otro lado. ¿Qué se hace? 30 más 20 se hace 50. ¿Sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Y qué hago con este 50? 50 con 50 se simplifica y me ha quedado que x1 es igual a x2 y se demostró que es inyectivo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas ahí? No. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, seguimos. Ahora probemos que es sobreyectiva la función. Ya. Para esto,
he puesto el dominio que nos salió de la anterior clase, fue el dominio, este es el conjunto A y el recorrido que nos daba. ¿Ya? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo probamos que es sobreyectiva? Vamos a un concepto. El concepto de sobreyectiva dice que cada uno de los elementos que existen dentro del rango es la imagen de al menos un elemento del dominio de dicha función. Y como ve, si usted ve este dominio, este recorrido, perdón, que es de menos 4 a 1, ¿ya? Si usted quiere, puedo poner aquí los numeritos. Puedo poner menos 4, cualquier valor que esté entre ese rango. 3, menos 3, perdón, menos 4, 3, menos 2, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta llegar a ¿cuál? Al 1. ¿Ya? Estos elementos se van a combinar por lo menos con ¿cuántos elementos de? Con 1. Por lo tanto, podemos decir que es sobreyectiva. Ahora, ¿cuál es otra forma? Otra forma dice, este recorrido, ¿sí? ¿Está contenido dentro de aquí? Sí, porque mire, si ve que está entre estos valores, ¿sí? Estos valores le van a contener por lo menos una sola imagen. Generalmente, cuando usted ve estas funciones así, como estamos viendo con división, que se llaman racionales o hiperbólicas, si le dicen hipérbola, ¿sí? Estas funciones generalmente, ¿sí? Tienden a ser sobreyectivas, ¿ya? Pero se prueba de esta manera. Se sacan los dominios y se dice esto que está aquí. Entonces, cuando usted vaya a dar la aplicación mañana, usted debe poner los dominios y el recorrido y decir, esto, por esto, es sobreyectivo. ¿De acuerdo? Y por tanto, analizando, se concluye que es, ya. ¿Por qué es biyectiva? ¿Quién me puede decir por qué es biyectiva? Porque cumple con la condición de ser inyectiva y sobreyectiva. Exacto, porque cumple ya. Si ya fue inyectiva, ¿no es cierto? Que demostramos. Y aquí estamos demostrando que es sobreyectiva. ¿Sí? Como lo le había dicho, ¿cómo probamos? Porque este conjunto recorrido, ¿sí? Pertenece a una sola imagen de esto de acá. ¿De acuerdo? ¿Cómo también podemos hacer? Con los gráficos. Si yo grafico esta función, también le observo en la gráfica que no tiene dos imágenes, ¿sí? Repetidas. O sea, Igual tiene, profe, dime, si está con, si sería más infinito a cero, digamos, así que nos salió el dominio, en este caso ya no sería sobreyectiva, ¿verdad? mira, ¿cuándo no es objetiva esta función? Porque, Ujú. mira, esta imagen se va a repetir acá. En cambio, esta gráfica de esto, que ya le vamos a ver más adelante, es esto. Si ves, esta imagen solo se repite para un solo valor, esta imagen solo se repite para un solo valor. Por eso es, Ah, ok. ¿sí? ¿Ya? Ok. Entonces acuérdense, la cuadrática no es inyectiva ni sobreyectiva, pero hay que redefinirla, ya vamos a ver más adelante. Listo. ¿Preguntas? Listo. Veamos. Ahora hacemos la inversa. De acuerdo con como me dijo el señor Ochoa, nos dijo que ya es biyectiva. ¿Por qué? Porque fue inyectiva y sobreyectiva. ¿Ya? Entonces ahora, para hallar la inversa de la función, dice, debemos despejar x en función de y, es decir, despejar x. ¿Ya? Entonces, veamos. Yo tengo, esta es la función, ¿no es cierto?, que propusimos. Ya probamos que es inyectiva, que es sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. Si no fuera biyectiva, no puedo sacar la inversa. Anotará por ahí, por favor. Para que sea inversa, o para que yo pueda hallar la inversa, siempre debe ser biyectiva. ¿De acuerdo? Ya. Por lo tanto, este valor
y yo tengo aquí este y, voy a multiplicar ¿por quién? Por el de acá abajo, ¿no es cierto? Veamos. ¿Sí ven? Porque recuerde que el f de x es igual a y, por eso le multiplicamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué estamos haciendo? Lo que me dice aquí, despejar el valor de x. Entonces, para eso, multiplico y después hago ¿qué? Distributiva con este. ¿Ya? ¿Y qué me ha quedado? 10y menos 2xy más 10 más 3. Entonces, pasamos las x a un lado y las y al otro lado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, entonces usted puede escoger el lado, ¿no? O izquierda o derecha, no hay problema. Entonces, veamos. Pasamos, mire. Este menos 2x, aquí tiene una x. Y este más 3x de positivo pasó al otro lado con signo negativo. ¿De acuerdo? Tenemos ahí, tenemos aquí. ¿Qué hacemos? Factor común. Perdón. Factor común. ¿Ya? Factor común. Entonces, tengo factor común ahí. ¿Ya? Listo. Y de ahí, ¿verdad? El factor común fue ¿qué? X, ¿no? X y X. Factor común. Y me queda menos 2y menos 3. 10 más 10y. Por lo tanto, despejo la x, como vemos. Esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y entonces, esta es mi inversa. ¿Dudas ahí de algo? No. Listo. Entonces, nos queda f a la menos 1. Este es el símbolo de inversa. Se le pone así. Por lo tanto, como usted ve, 10 menos 10, y menos 2y. ¿Por qué le pongo y? Porque todo está en función de qué variable. De y. Si ve que no hay ninguna x ahí, ¿de acuerdo? Pero mi función siempre debe quedar en función de f de x. Por lo que nos queda. Entonces, ¿qué hicimos? En vez de la variable y, ¿qué pusimos? La variable x y la variable x. ¿De acuerdo? Entonces, antes que pase, ¿alguna pregunta de lo que hicimos aquí? No. ¿No? ¿Seguro? Profe, Dime. profe, y cuando al final para que quede f de x, o sea, lo único que hay que hacer es cambiar la variable, no se hace ningún proceso ni nada, solo No, se nada. reemplaza la letra. Solo reemplazas la letra. Exacto. Ya, gracias. Profe, ¿puede repetir cómo se sacaba la subyectiva? La sobreyectiva. La sobreyectiva. Sí, por favor. ¿Ya? La sobreyectiva. Si le vemos aquí este dominio y este recorrido. Ya habíamos sacado eso antes. Pues mira, este elemento que es 4 y este elemento que es 1, solo va a haber una imagen acá. ¿Ya? ¿Por qué razón? La razón es porque solo un elemento de la imagen se va a poder combinar con un elemento de acá, como les había dicho. Esta gráfica o esta función es esta gráfica que está aquí. Y como vemos, solo un elemento se va a combinar con él. Si vos coges otro elemento, solo con él. Otro elemento, solo con él. Otro elemento, solo con él. ¿De acuerdo? Por eso es que esto es sobreyectivo. ¿Sí? Ah, ya. Gracias, profe. Ya listo. ¿Dudas ahí? ¿Algo? ¿No? Listo. Entonces, nos queda. Como vimos, esta es la función que nos había quedado. ¿Se acuerda que nos pidió el conjunto A? Y esta es la función que nos quedó. Y esta. Esta es la función. Ahora, ¿cómo nos queda la inversa? Mire, si se da cuenta que ahora el que fue recorrido, ¿qué quedó acá ahora? ¿Qué quedó acá? Ahora es mi dominio, mire. El que fue dominio, ¿qué va a quedar ahora?
como recorrido. ¿De acuerdo? Y vimos esto ahorita. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí vio? Esta es mi función y esta es mi función inversa. Los dominios y los recorridos se van cruzando. Si este fue recorrido, ahora es dominio. Si este es dominio, ahora es recorrido. ¿Preguntas ahí? ¿Ya? Listo. Ahora, nosotros en GeoGebra le graficamos. Mire, si usted se da cuenta, la que está en verde, es la función que habíamos propuesto. 10 más 3x, 10 menos 2x. Como le había dicho, mire, sale así y por acá sale acá, que está la en verde. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos para que nos salga esta otra de acá? Le graficamos en GeoGebra la inversa y mire, si se da cuenta, es la función, pero reflejada. ¿Sí? Esta línea que yo he puesto aquí, que es la en rojo, es para dividir las dos funciones. ¿Sí? Entonces, mire, la una es esta, la en verde, y la azul o la celeste es la que está acá. Esta es la inversa. Esta es la inversa y esta es la función normal. Siempre me va a quedar así. Pues es la inversa. Entonces, en GeoGebra, yo debo concluir y graficar. ¿Sí? Entonces, preguntas ahí. Sí, profe, y para hacer esta gráfica en GeoGebra, ¿qué datos tenemos que ingresar? O sea, ¿cómo tenemos que plantearle Ya, en el mira, lugar donde se escribe las ecuaciones? Sí, ya, profe, ¿cómo le planteamos? ya. Ahí les voy a compartir algo. Aquí está, mire. Yo solo le puse la función la una, la otra, que es la g de x, le puse la inversa. Y esta es la en rojo, la que le divide. ¿Sí? Y ahí me graficó. Y lo demás, lo que ya les he enseñado, función texto para poner la gráfica y el texto 2, que es la otra. Profe, y una pregunta, o sea, ahí hay como ponerle, como usted le ha puesto, por así decirlo, como función, porque o sea, a mí no me aparecía para ponerle como función, así que no sé Ah, cómo ponerle. o sea, automáticamente GeoGebra te pone este f de x. Ah, ya. Solo tú pones la función y cuando ya le das Enter, automáticamente él te pone f de x. Ok, profe, gracias. ¿Sí? ¿Dudas ahí? Ya, entonces regreso a la diapositiva. ¿De acuerdo? ¿Dudas ahí? Listo. Vemos este último ejercicio para ya acabar esta parte. En este año nosotros trabajamos en dos ejercicios, en racionales y en cuadráticas. ¿Sí? Y en lineales, o sea, lo que es el valor absoluto, esos son lineales. ¿Ya? Entonces, cuando yo funciono una cuadrática, yo quiero demostrar que es biyectiva una cuadrática. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que les enseñé en clases, a graficar una cuadrática. ¿Cómo graficábamos una cuadrática? Con los 6 pasos que les había dicho. ¿Sí? Profe, eso Entonces, se hace como nos dio en clases presenciales. sí, así mismo, como les di en Ah, clase. ya. Pero le voy a repetir de nuevo para que quede claro. Primero, ordenamos la función, ¿no es cierto? Porque si usted ve, no está primero el x cuadrado, está después el 6x, está el 5. Primero le ordenamos. Chévere. Ordenada la función, vamos a graficar y utilicemos los parámetros para graficar, ¿no? Redundando ahí. Primero, ¿se acuerda? El carita feliz y el triste, ¿no es cierto? ¿Sí? Como el x cuadrado es negativo, ¿qué era? ¿Feliz o triste? Como ve aquí, le he puesto que es triste, ¿no es cierto? Es una carita triste, ¿ya? Ya habíamos dicho eso, ¿ya? Después de saber cómo ya va a ir la gráfica, encontramos ¿qué? El vértice.
Y teníamos, para encontrar el vértice era menos b sobre 2a. Reemplazábamos los valores, ¿no es cierto? ¿Ya? Y nos quedaba 3. Después sacábamos el y. Podíamos reemplazar este valor en la función o con la fórmula que también dimos, que era c menos b cuadrado sobre 4a. Por lo tanto, reemplazaba los valores y teníamos menos 5 más 9, me daba 4, como ve. Si ocupo esta fórmula o hago esto, debe salirme lo mismo, ¿sí ven? Hecho de dos maneras. ¿De acuerdo? Y encontré el vértice. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. ¿No? Listo. Cortes. La tercera parte era cortes e intersecciones, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos cuando hacíamos esto? Igualábamos a 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, decíamos, si x es igual a 0, o sea, reemplazábamos el x. Este x, ¿qué iba a valer? 0, 0, ¿y qué me quedaba? Menos 5. Y encontrábamos nuestro primer puntito, que les había dicho. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Eso hicimos en las clases presenciales. Y les había mandado 5 gráficas de eso. ¿De acuerdo? Voy a la siguiente parte, ¿no es cierto? Ahora, hicimos con x igual a 0, ahora con y igual a 0. Listo. Con y igual a 0. ¿Ya? Con y igual a 0. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Igualar a 0 donde veamos y. Como aquí no hay y, 0 aquí. Igualamos con esto. ¿Y qué ocupamos? Ocupamos fórmula, ocupamos factoreo, ¿sí? Que son los dos métodos más ¿Puede rápidos. poner la anterior, por favor? Claro. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. Listo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, esto igualamos a 0. Entonces, ¿cómo le sacamos los valores de x? Igualándole a 0. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Por factoreo. ¿Sí? Pero antes de eso le puedo multiplicar aquí por menos 1 y le hago por factoreo. ¿Cómo ve? Aquí saqué x igual a 5, x menos. Usted puede hacer por fórmula, le van a salir los mismos valores. Ya, listo. Entonces tenemos que x es igual a 5, que x es igual a 1. ¿Ya? Entonces los otros puntos, ¿qué va a ser? 5 y 1. ¿De acuerdo? Ahora graficamos. Grafiquemos. Mire, le graficamos. Aquí está el primer punto. Digamos, este punto que es el C. Este va a ser el punto C. ¿Este qué va a ser? B. El punto B, correcto. Y este puntito que está aquí, ¿qué es? El vértice, que nos decían que era 3,4. ¿No es cierto? Veamos si queda 3 en X y 4 en Y, ¿cómo ven? ¿Y sabíamos que era carita triste? Ah, carita triste. ¿Sí vio? No necesito tablas de valores, solo, mire, vértice, las intersecciones, y si quiere la otra intersección que era Y es igual a menos 5, ¿no es cierto? Que estaría más acá arriba. ¿Sí? Digamos más acá abajo, perdón, a menos 5, más acá abajo. Pero siempre con las intersecciones de X y el vértice se grafica, como usted ve. ¿Sí? Esto vimos en la clase presencial, como ven. No sirve. Ahora, desde aquí, ya graficado usted, considero que ya ahorita ya podemos realizar la inyectividad y va a ver muy bien. Si yo voy a hacer matemáticamente, no voy a llegar a ser inyectiva. Había dos procesos, el matemático y el gráfico. Para yo probar que es inyectiva, solo trace una paralela al eje X. ¿En cuántos puntos corta? 2. En 2. Y ahí usted ya probó que no es inyectiva. ¿Ya? Ahora, de aquí a acá trazo una liñita. Así una línea paralela o grande, como se quiera. Ya. Y coja un punto cualquiera. Pongamos aquí este punto. Pruebo. Este punto. Este punto que está en Y. ¿También está en este otro Y? ¿Sí o no?
¿O es falso lo que le estoy diciendo? Sí. Este mismo punto, ¿es el mismo punto acá? ¿Verdad? Porque si Sí. usted pone aquí el 1, ¿no es cierto? Que estamos tomando aquí. Este 1 es para este lado y para el otro lado. ¿Sí? Y como ve en X, entonces ahí pruebo también que no es sobreyectivo. Por lo tanto, esta función cuadrática así no es inyectiva ni sobreyectiva, por lo tanto no es biyectiva y por lo tanto no puedo sacar inversa. ¿Ya? Entonces ahí viene nuestro segundo paso. Ya graficamos con los parámetros, probamos con esto que no es inyectiva, probamos que no es sobreyectiva. Por lo tanto, mire, los recorridos también me dicen, ¿sí? ¿Sí se acuerda cómo sacar el recorrido, no es cierto? Decíamos, con el vértice 4, ¿de 4 a qué? A más infinito, ¿sí? ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿De 4 a más infinito o está...? Profe, no sería menos infinito. Esto más Sí, es menos infinito. correcto. Justamente les puse porque quiero ver si es que ustedes ya están. Esos son los conceptos que necesitamos. Que esto estaba mal. ¿Ya? De 4 a menos infinito. Esto se hubiera dado si hubiera sido ¿qué? La parábola así, ¿no es cierto? Como es al revés, es de menos infinito a 4. Y este siempre le incluimos y este siempre le abrimos. ¿De acuerdo? Ya, Ajá. estamos de acuerdo. ¿Sí? Siempre la cuadrática no es biyectiva, ni sobre, ni inyectiva. Siempre hay que probarle y redefinirla. Con esto, tengo aquí mi gráfica. ¿No es cierto? Tengo aquí mi gráfica, como usted ve. Esta es mi gráfica, la que acabamos de hacer. Para redefinirle, siempre le redefinimos a uno de los dos lados. Es decir, esta liñita que está aquí, o esta le borro o le borro la otra. ¿Ya? Al momento que yo le borre esta línea de aquí, o sea, que ya no esté esta línea, solo me quedaría desde este punto que estoy señalando hasta el más infinito que está acá. Ahí ya es inyectiva y sobre, porque mire, primero, trazo una línea, ¿en cuántos puntos corta? En uno. Uno. Ya es inyectiva. Ahora, vamos a ver las imágenes. Veamos la imagen de 1. ¿Verdad que esta línea que está aquí tachada ya no está? Pues, cojo y trazo. Solo hay una imagen en Y que pertenece a este punto. Si cojo el punto 3, solo hay una imagen que pertenece a este punto. Cojo otro punto por acá, decimal, y solo pertenece a él. Cojo otro punto por acá y solo pertenece aquí. Cojo otro punto por acá y solo él pertenece a él. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos ya redefiniendo. Para redefinir la función, se borra un lado y se coge solo el otro. Si usted quiere borrar este, coge este. Ahora, ¿qué es lo que yo les dije en la anterior clase? Que a este se le llama el mayor dominio. O sea, cuando yo borro esta, ¿qué estoy cogiendo? El menor dominio. Mira, en este caso, ¿qué he hecho? Yo he redefinido para qué dominio. Para el menor. Si yo le pido que redefina para el mayor dominio, ¿cuál deberíamos borrar? Este lado de acá. ¿De acuerdo? Pues verá, este dominio se borra. Para el menor dominio se borra este. ¿Sí? ¿Dudas de ahí? Profe, ¿puede repetir? No entendí. ¿Cuál? ¿Qué repito? ¿Lo del mayor y lo del menor dominio? Sí, por ¿O lo favor. que borré? Lo del mayor y menor dominio. Ya, mira. Cuando nosotros, aquí te voy a poner. Cuando nosotros tenemos de esta función y te dicen, redefina para el mayor dominio. ¿Qué haces? Borro esto. Y solo me queda esta de aquí. Pongamos,
En la prueba o en el enunciado te dice, redefina para el menor dominio. ¿Qué borras ahora? Esto. ¿De acuerdo? Eso es Ajá. nada más. ¿Ya? Ah, ya. ¿Sí? Y, o sea, el mayor dominio siempre va a estar en el lado izquierdo. En el lado izquierdo. Ok, ¿Ya? gracias. Entonces vamos a redefinir. Mire. Mire cómo me quedó ya mi curva redefinida. ¿Sí? Mire. ¿Sí vio? Este puntito y solo este ladito. ¿De acuerdo? Solo este ladito. O sea, de la curva que era total me quedó solo la mitad, como estamos viendo. ¿Ya? Entonces redefinimos nuestra función para que sea inyectiva. ¿Ya? Observamos que es una función 1 a 1, ¿se acuerda? Un solo elemento de él corresponde a él. Además de sobreyectiva, ya por lo que había dicho, que solo uno de ellos va a pertenecer a él, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, como es inyectiva y sobreyectiva después de haber redefinido, entonces es biyectiva. Ahora calculamos la inversa, despejamos x en función de y. Ya, con esto terminamos la clase. Tenemos ahí, ¿ya? ¿Qué hicimos? Igualamos a 0, ¿ya? Le igualamos a 0. Pero ahora los coeficientes, mire, a vale menos 1, b vale 6, y el c es todo esto, ¿no? El c es todo esto, con la y, como ven. Ponemos en nuestra ecuación cuadrática, o fórmula general, le ponemos, ¿cierto? Menos b, que sería el 6, menos 6, más menos raíz de b cuadrado, que es 6 al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 1, y por c, que es menos 5 menos y, sobre 2 por a, que 2 es menos 1, y tenemos aquí, hacemos las operaciones que tenemos aquí, 6 al cuadrado es 36, este menos con este menos se hace más, te queda 4, este menos 2 por menos 2, menos 1, menos 2, ¿de acuerdo? Después, ¿qué hacemos? Hacemos la distributiva entre este, y me ha quedado menos 20, menos 4 y menos 2, ¿de acuerdo? 36 menos 20, 16, menos 4y, el menos 2 acá. Trabajamos aquí, ¿qué hacemos aquí? Factor común, el 4, ¿ya? Y de aquí, después de haber sacado factor común, ¿qué hacemos? Dividimos en dos raíces, una raíz de la 4 y otra raíz menos 4 a la y. Este 4 a la raíz, ¿qué es? 2. Y después, ¿qué hago? Factor común, el 2. ¿Verdad que esto solo es álgebra, no? Factor común, el 2. Saco el 2, menos 3 más menos, raíz de 4 menos 10 sobre 2. Simplifico este 2 con este 2 y me queda mi función cuadrática de esta manera. ¿Ya? Y he despejado la x en función de la y. Por lo tanto, Profe, dígame. ¿puede regresar un ratito? Eh, ¿Ya? Gracias. Depende, ¿no? De esta manera yo le he despejado. Hay estudiantes que les saben dejar hasta aquí. Y está bien, no hay ninguna manera. A veces no le hacen este proceso de resolver hasta acá, hasta una mínima expresión. No está mal, está bien, también. ¿Sí? Podemos dejarle hasta aquí y no hacer este proceso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Cualquiera de los dos vale. Entonces ya despejamos y al despejar ya es que tenemos una inversa. Ahora, ¿cuál de las dos van a ser la inversa? Recuerden que tenemos un x1 y un x2. ¿Cuál cogimos? ¿El mayor dominio o el menor dominio? Cogimos el menor. O
Escogemos qué valores. El negativo. Recuerde que aquí tiene dos signos. Un más y un menos. Como cogimos el menor dominio, cogemos el signo con menos. ¿De acuerdo? Si hubiéramos cogido el mayor dominio, ¿qué hubiéramos cogido? El más. Ya. Y esta es la inversa. Y ya hemos puesto. ¿Se acuerda que el dominio que ya le cambiamos? Y esto también, antes que me olvide. ¿Cuál es mi nuevo dominio de esta función? De 3 a más infinito. Y el recorrido va a seguir siendo el mismo. De 4 a menos infinito. Listo. Aquí también estaba mal, ¿no? Está al revés. Igual esto. ¿Ya? Por lo tanto, ya en las diapositivas que le subo, ya le subo corregido esto, ¿no? Tal que f a la menos 1 es menos 3 más 4 menos x sobre menos 1. Mire, si ve que es el mismo valor, pero ¿qué hicimos? Lo mismo que hicimos antes. Cambiamos la y por la x. ¿De acuerdo? Comprobamos con la gráfica. Mire, ¿Me puede regresar un rato, por favor? Profe, ahí en el f-1 x no es igual a menos 3 menos raíz de 4 menos x. este de aquí. Ajá, no es menos la raíz. Ah, sí, menos. Ya. Aquí también está equivocado. Gracias. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Comprobamos la gráfica. ¿Cómo se comprueba? Mire, esta es la que redefinimos y esta es la que nos va a salir la inversa. Mire, aquí he puesto la función, mi GeoGebra, ¿y qué puse? Mayores a 3 porque esa era el redefinición. Mayores a 3 para acá. Y aquí puse en cambio la inversa. Y vea, me salió. Esta es la inversa y esta es la otra. Si ve como que se reflejan, la una se va para un lado y la otra se va para el otro. Esta es la comprobación de la inversa. ¿Ya? En un papel se hace igual. Se coge, se grafica y como que se le dobla y usted ahí comprueba la inversa. ¿Sí? Si estuviéramos en clases les indicara cómo. ¿Sí? Por tanto, aquí tengo unos dos ejemplos de inversas, mira. Esta de aquí es una función lineal y esta es su inversa. ¿Ya? Entonces, esto hay que revisar. Usted va a revisar estos temas para la siguiente clase. ¿Sí? Operaciones con función y función compuesta. Usted va a entrar a páginas de internet y va a ver. Y yo le voy a preguntar solo qué es lo que ha observado nada más. ¿De acuerdo? ¿Dudas de ahí? ¿Ya? Entonces nos vemos el día de mañana. Cualquier duda me escribe. ¿Sí? Muchas gracias.